pues hemos llegado a Luxor y nos encontramos en el templo de Karnak. Como podrán escuchar, no tengo casi voz, así que les voy a dejar con estas hermosas imágenes de Karnak. En nuestra primera mañana en Luxor estábamos llenos de emoción porque estábamos a punto de visitar dos de los lugares más impresionantes del antiguo Egipto, el templo de Karnak y el templo de Luxor. Comenzamos en Karnak, el corazón de Tebas. La entrada al templo de Karnak ya era imponente, flanqueada por la avenida de las Esfinges. Aunque muchas de las esfinges han sido restauradas, algunas llevan siglos guardando este lugar, como silenciosos testigos de la historia. Nuestro guía nos explicó que esta avenida conectaba a Karnak con Luxor y que durante las fiestas de Opet, las estatuas de los dioses eran llevadas en procesión por este camino. Mientras avanzábamos, cada paso se sentía como un viaje en el tiempo, atravesando miles de años de historia. El templo de Amon-Ra se alzaba frente a nosotros y de inmediato entendimos por qué Karnak es considerado el complejo religioso más grande del mundo. Hoy el templo de Karnak es uno de los destinos turísticos más visitados de Egipto y una ventana al mundo antiguo. Su arquitectura colosal y sus relieves tallados nos permiten entender mejor las creencias, la política y la vida cotidiana de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. El templo de Karnak no es solo una maravilla arquitectónica, sino un testimonio vivo de la genialidad, la espiritualidad y el poder del antiguo Egipto. Ubicado en la ciudad de Luxor, a orillas del río Nilo, el templo de Karnak es una de las joyas más impresionantes del antiguo Egipto y uno de los mayores complejos religiosos jamás construidos. Este lugar no solo es un templo, sino un vasto conjunto de edificios y estructuras que abarcan más de 2 kilómetros cuadrados, reflejando más de 2000 años de historia. Karnak no fue construido por un solo faraón, sino que decenas de gobernantes del antiguo Egipto contribuyeron a su desarrollo. Su principal dedicación era al dios Amon-Ra, el rey de los dioses egipcios, aunque también se honra a otros dioses como Mut, su esposa, y a Honsu, su hijo. La joya del complejo es el gran templo de Amón, famoso por su sala hipóstila, un espacio que te deja sin aliento, con 134 enormes columnas que se alzan como un bosque de piedra. Cada una de las columnas mide alrededor de 20 metros de altura y está decorada con relieves intrincados que narran historias de batallas, rituales y ofrendas a los dioses. Los faraones como Seti I y Ramsés II tuvieron un papel fundamental en la construcción de esta sala, dejando su marca en los relieves. El templo cuenta con impresionantes avenidas, las cuales conectaban diferentes partes del complejo. Una de las avenidas más famosas es la que conecta Karnak con el templo de Luxor, a unos 3 kilómetros de distancia. Este camino era utilizado durante las festividades religiosas como la fiesta de Opet, donde las estatuas de los dioses eran llevadas en procesión. Karnak no solo era un centro religioso, sino que también un símbolo de poder político. Los faraones utilizaban el templo para legitimar su autoridad divina, mostrando en sus relieves cómo eran elegidos y protegidos por los dioses. Además, al añadir sus propios monumentos y decoraciones, buscaban inmortalizar su legado para futuras generaciones. Nos detuvimos frente a uno de los obeliscos más altos de Egipto, dedicado a Hatshepsut, la famosa faraona. Esto no solo es un templo, sino una enciclopedia tallada en piedra.
Después de una pequeña visita a una tienda donde te enseñan cómo se hacen los papiros, llegamos a uno de los templos más impresionantes de Egipto, Luxor. Ahora estamos llegando al templo de Luxor. Vean qué belleza. Ya casi anochece, entonces tenemos poquito tiempo para visitarlo. Vénganse. Aunque Luxor está más cerca del río y es más pequeño que Karnak, no es por eso menos impresionante. Entramos al atardecer y el cielo teñido de naranja hacía que todo el templo brillara como si estuviera dorado. Lo primero que vimos fueron las grandes estatuas de Ramsés II, decoradas con escenas de batallas épicas. Frente a él había un obelisco solitario. El guía nos recordó que su pareja está en París, en la Plaza de la Concordia. Construido a lo largo de los siglos, este templo no solo refleja la grandiosidad arquitectónica de los faraones, sino también la espiritualidad y la conexión divina que marcaba la vida egipcia. El templo de Luxor fue principalmente dedicado al dios Amon-Ra, el rey de los dioses, junto con su esposa Mut y su hijo Honsu, que juntos formaban la tríada tebana. Sin embargo, este lugar también tenía un significado especial para los faraones, pues se creía que era donde se celebraba el concepto de la realeza divina, representando la unión entre el poder terrenal y el celestial. La construcción del templo comenzó durante el reinado de Amenhotep III, en el siglo XIV a.C., quien diseñó gran parte de la estructura central. Sin embargo, los faraones como Tutankamón, Ramsés II e incluso Alejandro Magno dejaron su huella en el lugar, ampliándolo y decorándolo con relieves, obeliscos y estatuas. Al acercarte al templo de Luxor, lo primero que verás es su monumental pilono, una fachada masiva con relieves que narran las victorias militares de Ramsés II. Caminando te encontrarás el patio de Ramsés II, rodeado por una doble fila de columnas y decorado con estatuas de este faraón. Este espacio te lleva a la parte central del templo, donde una serie de imponentes columnas representan papiros en flor, un símbolo de la creación y la fertilidad. El templo también cuenta con un santuario dedicado a la barca sagrada de Amon-Ra, que era utilizado durante las fiestas de Opet, uno de los eventos religiosos más importantes del antiguo Egipto. En esta celebración, las estatuas de Amón, Mut y Honsu eran llevadas en procesión desde Karnak hasta Luxor, simbolizando la renovación del poder faraónico y la bendición de los dioses. Un aspecto destacado en el templo de Luxor es la Avenida de los Esfinges, un camino de más de 3 kilómetros que conecta este templo con el de Karnak. Este paseo ceremonial, flanqueado por cientos de esfinges con cabezas de carnero o humanas, era utilizado durante festividades y procesiones religiosas. En la actualidad, este camino ha sido restaurado parcialmente y ofrece una experiencia única para los visitantes. Luxor nunca dejó de ser relevante. Durante la época romana, el complejo fue adaptado como campamento militar y en el periodo cristiano se construyó una iglesia dentro de los muros. Más tarde, durante la era islámica, se levantó una mezquita que aún se encuentra en el templo y muestra cómo Luxor continuó siendo un lugar sagrado para diferentes culturas y religiones.